Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicaremos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro como siempre acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos, viejo? ¿Qué pedo, cabrón? Aquí seguimos, güey. Semana nueva, episodio nuevo. O bueno, creo que en este caso, chance, episodios nuevos. El punto es que no les diremos ni cuáles ni cuántos. Pero de ahí en fuera, un día normal, güey. Casi chocamos. Bueno, casi choqué yo. Tuve un chingo de trabajo, güey. De ahí en fuera, ¿qué onda, güey? ¿Cómo va la explotación laboral? Pues está cabrona, güey. Hasta hace unos momentos tenía la cara del cabrón de Come sí, güey, porque seguían llegando correos, güey, a estas horas. Es un sabadito más, güey. Ahora sí estamos pisteando los dos, güey. Es de noche y pues estamos una semana más grabando de forma remota. No parece que esto vaya a mejorar en los siguientes días o semanas. Sin embargo, pues o debería decir, has descifrado la forma en la que podemos grabar con la mejor calidad posible. Entonces aquí andamos, viejo. ¿Listo? ¿Qué rollo? Volvemos a la mecánica, güey. Es que uno tiene que ser el Andreas Osberg y el otro tiene que ser el José Madero, güey. Exactamente. Digo, y pues doy gracias porque los papeles nos tocaron de alguna forma, güey. Entonces, pues, viejo, Sí, si gustas, pues comenzamos, ¿no? Arránquese. Pues esta semana estamos de manteles largos, tan largos que si bien siguen siendo hermosos, de los bordes ya se encuentran manchados de licor, ceniza, lodo, caca y sangre. Hoy tenemos que transportarnos hasta 1956 a las tierras de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, no tanto, la neta, más o menos. En realidad hablamos de la islita de la Reunión, un pedazo de tierra africana, de estas que con el paso de los siglos los franceses fueron apoderándose como si fueran coleccionables de Kinder Sorpresa, güey. Es aquí donde nacería el escritor, poeta, guionista, actor, director, profeta y muchas otras cosas más, Michel Thomas, o como lo conocen en el mundo literario con los compas, Michel Houellebecq. Describir a Michel Houellebecq puede ser difícil. Se ha dicho de todo de su figura, que es un virtuoso, un provocador, un misántropo, islamófobo, homofóbico, misógino, pero sobre todo que es una especie de termómetro de nuestros tiempos. No sabemos si es todo lo que la crítica dice de él, pero lo que sí sabemos es que disfrutamos mucho de su obra. Perfecto para que ser cancelado, güey. Perfectísimo, viejo. Michel Houellebecq ha puesto el dedo en la llaga de la sociedad occidental contemporánea desde la publicación de su primer novela, Ampliación del campo de batalla, donde criticaba la depredación del modelo liberal occidental y donde sus personajes menguaban entre la depresión y el deseo imperioso de distanciamiento voluntario. Digo, completamente lo contrario a lo que estamos viendo actualmente, o quizás sí. Digo, tampoco es que seamos los güeyes más pinches sociales que hay por allá afuera, pero pues chingue su madre, ¿no? Con Plataforma, reflexionó sobre las obsesiones del turismo sexual, haciendo un análisis lapidario de la sociedad de consumo y placer instantáneo. En El mapa y el territorio, criticaba la alta sociedad artística de los círculos más privilegiados de Francia. En su misión, cómo el Estado francés se sometió al mundo islámico, y en su última novela, Serotonina, expuso otro tipo de sumisiones, en este caso, la incapacidad de vivir sin sustancias legales o ilegales, como los painkillers o los antidepresivos. O el café en tu caso. O el pinche coffee, güey, exactamente, güey. Houellebecq cuenta lo más trágico con un humor bastante cínico y pesimista. Es esa voz que nos abraza y nos envuelve, pero en vez de decirnos que todo va a estar bien, que todo va a mejorar, como suele hacerlo mucha literatura contemporánea, nos habla al oído, se acerca muy cerquitas y nos dice, te acompaño porque solo se pondrá peor. Y pues bueno, después de este intensito y larguito, pero necesario intro, damos inicio a nuestra plática sobre la que es quizás, o por lo menos para la crítica especializada, su obra cumbre, Las partículas elementales. Y pues, pinche Ramiro, cuéntame, ¿cuál era la noción que tenías de Houellebecq? ¿Qué te pareció esta novela? Dinos, viejo. Pues mira, güey. Igual que con Roberto Bolaño, creo que era el segundo autor que me hacías mención relativamente constante. Y al igual que con Bolaño, te costó años, güey. Años que picara el gancho, güey. Y creo que justamente el momento cuando pedí el libro del viajero del autostopista intergaláctico, vi ahí mismo que acababan de reeditarlo en anagrama en el 50 aniversario. Me llamó la atención la portada. Principalmente lo que me llamó la atención fue la portada y que me sonaba el nombre de algún lado. Ese lado eras tú. Leí la sinopsis, estaba barato, lo pedí y se quedó en el librero, güey, como otros tantos libros que tengo, que compramos y que ahí se quedan. Así es. La excusa perfecta para leerlo fue precisamente que salió a flote para episodio. Y ya había buscado yo un poco de Houellebecq, y sí se nota que es una persona, o que refleja que es una persona muy antisocial, muy encerrado en su pedo, misántropo. Misántropo de cajón, sí. Misógino no sabemos, y homofóbico podría ser, pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí es que es un personaje muy divertido para ser cancelado y ser espectador de lejos. Disfrutar de ver todo el desmadre que se arma, que de hecho creo que
con serotonina, venía regresando de un exilio, ¿no? Según lo que leí, venía llegando de un exilio que tuvo también a raíz de problemas con lo de sumisión, por esta historia donde empieza a narrar el nuevo Estado Islámico que se va a posiblemente imponer en Francia. Libro que quiero que sepas desde ahorita. Tengo muchas ganas de leer, tanto que ya lo pedí, y creo que se me antoja un poco más que precisamente el del que vamos a hablar ahorita. Eso suena feo, pero realmente disfruté un chingo este libro del que vamos a hablar. Pero sí, es una persona que me parece perfecta para cancelar, pero disfrutar, ver cómo no pueden cancelarlo a fin de cuentas. Sí, algo así como el Roman Polanski, pero de la literatura. Exacto. Es una diana perfecta, ¿no, güey? Para estos tiempos. Y más por los temas que toca, güey. Claro. Y cómo los toca. Exactamente, sí. No es una persona que tome estos temas por encimita, al contrario. Como bien dice la tapa tercera del libro de las partículas, dice, el güey mete el dedo en la llaga, el cabrón. Justamente está siempre al pendiente de lo que está pasando. Y si no está al pendiente, el güey parecería tener una noción bastante fina para sus casos. ¿Sabes qué se me hizo curioso, güey? Dime. Que también fue cosas leyendo yo para documentarme, que lo noté o caí en cuenta mencionaban que el estilo de Houellebecq al escribir podría definirse como un no estilo, porque es muy, muy ambiguo o muy común, por así decirlo, pero al mismo tiempo cuando tiene que caer en ciertos recursos, los utiliza sin que tú te des cuenta porque está muy normalizado, entra muy natural el estilo, y se me hizo que eso precisamente, a pesar de que toca temas muy densos, claro, lo hace que también sea un poquito más amigable con quien no lo conoce, como en mi caso yo no lo conocía. Uh-huh. Lo leí muy bien en el sentido de que no tuve ningún problema. Y aparte, pues creo que tengo un poco el perfil, porque son como los hilos narrativos que nos atraen, güey. Simón, esto que mencionas es de mucha importancia porque sí, el cabrón tiene un estilo bastante peculiar para escribir, pero también lo alterna con un rigor casi periodístico a la hora de nutrir sus temas y sus historias. En este particular habla de ciencia, güey, como si fuera un pinche maestro, güey. En otros libros habla de sociología, habla de filosofía, habla de psicología, güey. Habla de historia, habla de artes, güey. Pues su padre fue médico, también ya trae cierto trasfondo. Exactamente, su padre fue médico, su madre también fue académica, entonces el güey sabe cómo hacer un trabajo previo a la escritura. Y ya hablando de las partículas, pues digo, si pudiéramos hablar del plot general de esta, de esta novela, digamos, si pudiéramos reducirla a una sinopsis, pues seguimos a dos medios hermanos, ¿no? Hijos de una mujer, digamos, son medios hermanos, pero comparten la misma madre, diferente padre. Exactamente, la cual fue precursora de la liberación sexual de los 60. Uno de ellos es Michel, que es un brillante biólogo, casi asexuado, podríamos decirlo, introspectivo, racional, analítico, indiferente a los sentimientos, quien, digo, no sé si sea spoiler, güey, pero va a descubrir una mutación que va a crear y va a hacer un cambio sustancial en el futuro, güey. Un futuro que de hecho, ese final, güey, se me hizo muy... Digo, no voy a adelantar la información. Eso va a llegar en su momento, pero se me hizo un cambio drástico para bien. Como de, chinga. Simón. ¿De dónde salió eso? O sea, ya nos lo había dicho de cierta forma, pero ¿cómo evolucionó hacia allá? ¿Cómo fue que evolucionó hacia eso? Y cómo también ese final podría plantear o caer en otro género. Totalmente. Que nos interesa mucho también. Sí, totalmente. Y pero no se queda ahí, no se queda en, digamos, en estos tipos de géneros de ciencia ficción, sino que al contrario, ¿no? También utiliza este recurso para hablar acerca justamente de la sociedad tardía de finales de inicio del siglo XXI, porque llega prácticamente a nuestros tiempos y nos sobrepasa por un par de décadas. Ese es Michel, y por otro lado tenemos a Bruno, que por su parte pues es un profesor de literatura, que debemos decir, güey, sufrió durante su infancia, el cabrón sufrió de los episodios más atroces habidos y por haber, güey, lo que generó una personalidad retraída, una sexualidad enfermiza o exacerbada. El cabrón rige su vida bajo el sexo y es un personaje resentido y pues francamente desagradable, güey. Aquí me gustaría apuntar que no sé qué tanto se refleje Houellebecq en sus personajes, supongo que muchísimo, porque esa ausencia de una madre de los padres también se traduce a su propia vida. De hecho, su madre también ha escrito varias cosas y públicamente lo ha mandado a tomar por culo. Dice, güey, lo único que ha hecho es hacerle daño a las personas que lo quieren, güey, a su familia, güey. Entonces, tipo la mamá de Tarantino diciendo que qué pedo, que no pasa la feria. Ándale, casi, güey. Y pues bueno, sus padres se despojan de ellos
para vivir una vida de plenitud artística, ¿no? Y profesional, güey. En una época que algunos podrían catalogar pues como de avances para la sociedad occidente de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y aquí vamos a mencionar a nuestro filósofo favorito, güey, Slavoj Žižek, güey, a quien queremos mucho, güey, debemos decirlo, güey, es fan de la novela. Estuve leyendo que creo que se pronuncia Žižek o algo así, güey, su apellido. Sí, Žižek, yo he leído Žižek, pero pues aquí... And so on. And so on, güey. El cabrón, güey, es fan de la novela, güey. De hecho, en una entrevista menciona... No me sorprende, güey. En una entrevista, No me güey, sorprende. menciona que en las partículas, güey, Houellebecq crea una pintura excepcional, estoy citando, sobre la generación del 68 y critica, güey, que ya para este entonces, para inicios de los 70, esta década ya estaba bastante mitificada, güey. Y donde actualmente solo se habla de la liberación sexual y de los hippies, cuando dicha época fue fortísimamente política. Hablamos, por supuesto, de las revoluciones de los jóvenes del 68 y menciona que no debemos temer de aprender de los conservadores inteligentes, conservadores no reaccionarios, dice, puntualiza. Los reaccionarios usualmente tienen una solución. Los conservadores suelen ser honestos y aceptan estar en épocas oscuras y de dificultad. Prefiero creer en ellos que en progresistas liberales inocentes. Y pues creo que refleja completamente el tono de la novela. Una novela que con el paso de las épocas, porque vemos a nuestros personajes desde que son niños, pasando por los 80s y volviéndose jóvenes hasta ya una entrada adulta, y cómo pues prácticamente se pierde el sentido como tal de la vida, ¿no? Me gusta esa estructura que tiene de flash forward, de un cacho de episodio es su infancia, luego a medio episodio lo tenemos en adolescencia, luego al final del episodio lo tenemos en la actualidad, que lo están narrando por lo menos a sus 40. Y después de los 40 se vuelve a ir a la mitad, de enfrente, y va sucesivamente alternando. Y hay veces que de la nada estás hablando de Michelle, o están hablándonos de Michelle, luego de Bruno, luego se nos cruzan los cables y nos quedamos patinando de, ay, güey, ¿de quién está hablando? Hasta que ya empiezas a identificar, por ejemplo, muy adentrado en la novela, cuando mencionan a Annabelle o mencionan a Christine, que de hecho... Hablando de esas dos mujeres, de estos dos nombres que se mencionan, por alguna razón, güey, Christine, que es la mujer que muy adelante conoce a Bruno, con quien tiene cierta conexión, o entabla una relación sentimental y sexual, güey, en cierto momento me recordó hay un fragmento de esa historia que me recuerda un tanto a Amores Perros. Precisamente aquel segmento de la película donde dices, ya, por favor, es puro relleno, ya, por el amor de Satanás, güey. Y creo que a diferencia de la película con el libro, en el final de esa historia o de ese narrativo del libro, uno sí se queda como de, ay, güey, o sea, cierra duro. En este libro es el Game of Thrones, güey, de Houellebecq. O sea, no hay piedad para nadie. No hay piedad para nadie, viejo. Porque justamente es un libro que explora, entre otras cosas, pues el desarraigo de las costumbres, ¿no? Y de la fe cristiana, hasta cierto punto. Son dos hermanastros completamente opuestos. Digo, la portada de los 50 años de Anagrama es bastante... Muy visual. Es muy visual y lo deja plasmado desde el primer instante. Pues es una crítica a los excesos, ¿no? De las visiones del mundo que puede llegar a conducir a la desesperación, al desasosiego y a la pérdida del sentido de la vida, que es al final de cuentas, güey, lo que sienten nuestros personajes al final, ¿no? Digo, el mismo Michelle al final cuando ya le preguntan qué va a hacer con su vida, pues el güey realmente pues dice, pues güey, pues no mucho, ¿no? No hay... Se pierde justamente el hambre lo que hablamos formas, en los primeros episodios de este podcast, ¿no? Precisamente creo que en nuestro piloto, güey, con lo de Fernanda Melchor, de ¿qué quiere hacer de la vida? No sé. ¿Qué tienes planeado? Tampoco sé. ¿Tienes alguna meta? ¿Vivir? No sé. Eso me gusta del libro. De hecho, hay un momento, bueno, que es el principio, que siento que resume muy bien también lo que podría ser este libro. O lo que nos da, lo que va a ser frecuente, güey. Y citando esto, viene en sus primeras páginas, creo que en las dos, segunda página o tercera, que dice, un hombre víctima de la crisis de los 40, solo quiere vivir un poco más. Pide solamente una pequeña ampliación del plazo. La verdad, en su caso, es que estaba completamente harto. Sencillamente no veía el menor motivo para continuar. Que es cuando nos está hablando de Michelle. Que este güey, como mencionas, es una persona retraída, introspectiva, casi asexual, que tiene un pajarito, un loro, ¿no? Que llega a su casa y le hace cariñitos y la madre. Y un día llega y está tieso el pájaro y... Sí, güey, no mames. Y simplemente lo bota. O sea, no sabe si botarlo directamente o qué procede, pero ya una vez que se deshace de él, no se vuelve a tocar. Y me da un chingo de risa porque este güey se quiere morir como tal. Mientras que Bruno,
su medio hermano, lo que quiere es extender su vida, pero también llega ese momento de hartazgo tan cabrón como cuando está en el campamento, que ya está por tirar la toalla, hasta que llega ese momento en el jacuzzi. O también hablando de controversias, como lo que mencionabas tú, que se ha considerado islamofóbico a Welbeck, creo que hay un dardo envenenado muy puntual y muy a propósito, precisamente porque sabía que iba a levantar ampollas, cuando menciona que el Islam es la religión más inútil y peligrosa que existe. Sí, güey. Totalmente de acuerdo contigo, güey. Fíjate, hablando un poquito de Welbeck, es uno de esos autores, güey, que se ven como se lee su literatura, güey. Pues, o sea, si lo ubicas, güey. Hace poquito estaba viendo una película de Wim Wenders con Yoji Yamamoto, que es este cabrón diseñador de moda japonesa, güey, que está bien cabrón, güey. En donde este güey menciona que la gente antes se vestía de acuerdo con sus necesidades, no por una noción de moda, sino veías a la raza que vivía allá por los pinches Alpes suizos, güey, pues siempre tenía que vestirse, güey, para no morirse de frío, ¿no? Y dice que, y en ese sentido, estaba pensando, o sea, es una analogía, güey, que seguramente no tiene mucho sentido, pero estaba pensando que Welbeck escribe, güey, también por necesidad, güey. Y que sus letras, güey, emulan, güey, completamente este ser chaparrito, calvo, que se niega a raparse, güey, de nariz prominente y de ojos lujuriosos, güey. Y pareciese hasta cierto punto que sí como sus personajes, güey, si dejara de escribir, la vida se le escaparía en un suspiro, güey, o quizás en la forma de un pedo, güey, digamos, para estar más ad hoc, ¿no, güey? Pero me parece fascinante la forma en la que sus personajes se expresan porque, digo, escuchas las entrevistas con Welbeck, güey, y dices, es que estos güeyes son hasta cierto punto dos polos que lo conforman, güey, hasta cierto punto. Hay otro fragmento bastante bueno hablando también de Michelle en el que está viendo sus fotos de la infancia, güey, y donde dicen, ¿en qué momento se me escapa la luz, no? ¿En qué momento se me escaparon esas ganas de querer seguir, güey? ¿En qué momento llegué a ser este viejo, güey, que lo único que le queda hasta cierto punto es las ganas de querer seguir aprendiendo, ¿no? Porque, digo, las ganas de aprender están en muchas personas, hasta él mismo lo menciona, algunos no las tienen, algunos simplemente se dedican a vivir. Exactamente, a vivir, güey, pero ¿en qué momento se nos va la luz de los ojos, no? En el intro de este hecho, episodio, creo que también hay un motivo. No sé si estás hablando específicamente de Welbeck o de ese momento donde Michelle, bueno, también es Michelle, bueno, su personaje, está viendo las fotos de su infancia y que sale Annabelle en la foto, ¿no? Que está recordando esos momentos. Simón. Y volviendo a las mujeres que acompañan a esos personajes trágicos, güey. También ya mencioné a Christine con Bruno, pero tenemos que en el caso de Michelle, su hilo amoroso con Annabelle está muy interesante, está muy raro. Y yo creo que por alguna extraña razón, ese amorío podría entrar muy bien en el primer episodio, en el primer capítulo, güey, de 2666 con los críticos. Y también es otro amor trágico, güey. Es otra historia que también termina de ay, güey. Que en el caso de Annabelle, haciendo un poquito de spoiler, pero sin contexto, pero al mismo tiempo con un chingo de contexto, así bien rara la mezcla, güey. Aquel momento en el hospital, me quedé pensando, de haber sido Bruno en vez de Michelle el que estuviera a su lado, aquello podría haberse convertido fácilmente en aquel suceso entre Shinji y Asuka, que también sucede en una habitación de hotel, güey. O sea, me lo visualicé perfectamente tal cual. La ventaja es que en este caso, pues fue Michelle y también trágico, reviviendo otra vivencia de su infancia con su abuela, pero ahora con la persona que él pensaba que amaba de cierto modo. De cierto modo, güey, porque son esos momentos hasta cierto punto entrañables del libro, güey, cuando estamos viendo la primera parte, el primer gran capítulo donde los conocemos en su infancia, güey, y adolescencia sobre todo, y donde pues cómo se conocen, ¿no? Y estas descripciones también de las mujeres, digo, a Welbeck se le ha catalogado un escritor misógino. Y hasta cierto punto creo que este libro ofrece una serie de personajes femeninos que están bastante bien hechos, bastante bien estructurados. Digo, no podría abonar o estar del lado de ellos. No digo, tampoco puedo jugar al abogado del diablo. Creo que también están hechos en función de los personajes. Están completamente hechos en función de los personajes, ¿no? Sin embargo, creo que son en el caso de Bruno tridimensionales. En el caso de Bruno, güey, creo que es el capítulo que sí podría decir, güey, creo que sí es misógino, pero también el personaje está diseñado con ese ímpetu, güey, con esos gustos medio exóticos, como ese momento donde está el típico cliché, güey, que por algo es cliché, de cuando está él dando clase y empieza a coquetear con una de las alumnas que es menor y se quedan a solas y este güey ve todos los focos según él de que le están dando quebrada y a la mera hora, ¿qué pasa, güey? La morra nomás se levanta, sacada de pedo y riéndose de él, o riéndose de eso en específico, y se va, güey. Y él vive con el miedo de que lo vayan a acusar y creo que es la primera vez que termina encerrado en un psiquiatra, precisamente posterior a eso. Así como padrecito que lo mueven de una parroquia a otro, acá lo movieron de una escuela a un psiquiatra.
Es que son personajes que están completamente alienados a su forma, güey. Son personajes que son hasta cierto punto prisioneros de sus realidades. A cierto punto, los dos crecieron en ambientes bastante diferentes y a cierto punto, cuando se encuentran, güey, también son momentos bastante fabulosos cuando se conocen, güey. Este es uno de los momentos, yo creo, favoritos del libro porque justamente son personajes que están apenas empezando a descubrir justamente esa sexualidad que tienen los dos y están queriendo explorar las posibilidades de la comunicación. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Michelle es un caso bastante extraño, güey, porque realmente dirías, este güey desde morro fue trucha, güey. Y realmente uno podría decir que no la pasó tan culero como Bruno, güey. Y sin Uno podría decir embargo... que es el morro que podría sapear, pero que al fin de cuentas te juntas con él porque es callado, te pasa la Simón. tarea, no la hace de todos, ahí anda. Sí, y sin embargo, cuando está por tener estas aproximaciones, por ejemplo con Annabelle, güey, en donde ella, güey, desea... Porque son mejores amigos, ¿no, güey? Está también bien chingón ese pedo. Tiene sus elementos coming of age a cierto punto de la novela, güey. Es el friendzone, pero al revés. Me mama que lee las revistas de las morritas, ¿no? De aquel entonces, güey. La que vendría siendo la Cosmopolitan y cosas así de Francia, güey. Y le dicen hasta en algún punto que le dice que es bastante improbable que tu mejor amigo de la infancia acabe siendo tu vato, ¿no, güey? Y viene ese tipo de decepciones, güey. Entonces la novela habla hasta cierto punto y de distintos ángulos de este tipo de decepciones que tienen, pues, los seres humanos de los dos lados, güey. Sin misericordia, cabrón. O también cuando mencionan que Michelle no puede estar con una mujer, por lo menos en esta época, porque hay algo de su infancia temprana, no de la adolescencia como tal, que lo evita, que lo frena, que es principalmente como ese apego que tenía con su abuela, que son los factores que no le provoca repulsión estar con una mujer, pero simplemente el líbido se le muere. O sea, simplemente no funciona, ni va a funcionar, ni nada. O sea, simple y sencillamente, y la muestra, como mencionabas, es Annabelle, que ella siente esa atracción hacia él, pero él anda en su nube y anda leyendo sus asuntos, está estudiando matemáticas, que hasta eso nos mencionan muy bien, nos perfilan muy bien cómo él desde temprana edad tiene interés por todo lo que tenga que ver con matemáticas, con física, con ciencia, cómo se la pasa leyendo las enciclopedias, cómo consigue enciclopedias, o cómo se pasa viendo esos programas de lo que sería, digamos, National Geographic, con información que podría ser inútil, digamos, para la media, pero que de una u otra forma lo termina encaminando hacia su trabajo, donde lo conocemos al inicio de la historia, y cómo vemos que su proceso siempre ha sido igual, simplemente llegado a la edad adulta, como que digamos tuvo ese momento de debilidad entre comillas para su persona y permite una entrada de cierto amor y hasta cierto grado, porque también él lo menciona, no sé si podría vivir con Annabelle, estoy acostumbrado a estar ahorita con ella, ya en su madurez, pero no sabe si podría estar con ella o no, o el hecho de que le ofrecen el trabajo, bueno, busca el trabajo fuera del país y le cuenta a Annabelle, pero no le cuenta como de vamos, sino de me voy. Pero también al momento de llegar a ese lapso en el hospital, vemos como realmente tal vez sus sentimientos eran muchísimo más profundos de lo que él mismo quería aceptar. Ese Exacto. Momento de fragilidad cuando le recuerda aquella pérdida en su infancia temprana y cómo relaciona directamente la situación de Annabelle con la de su abuela, tal cual como recuerda que le agarra la mano, se sienta a un lado de ella en su cama y cómo empieza a tener esos recuerdos y esa conexión emocional por fin que había perdido o que nada más había tenido con su abuela como tal, porque curiosamente ambos mencionan que como su punto más alto de conexión emocional han sido con sus abuelas, con sus respectivas abuelas. Simón. Y con sus padres respectivos, fugaz la relación. Con la madre nada más la tenemos ahí también votando de vez en cuando, como cuando van a acampar junto con Annabelle. Simón. Y al final, cuando se la está cargando la fregada, que Bruno anda desatado, güey. Bruno anda en modo Joker, güey. O sea, ese güey no trae filtros ya para esa altura de la vida. No, sí, para que no traía filtro, güey. Sin embargo, mencionas algo bien interesante, güey. Y quiero también resaltar es la figura de Annabelle en la historia, porque cuando nos la introducen en la novela, güey, casi te están describiendo a un elfo, güey, de Tolkien, güey. Y uno, en una primera leída, güey, una lectura más superficial, diría, ¿cómo es posible que pinche Michelle, güey, no se ponga chingón, güey? ¿Sabes, güey? Y ya después,
pues ya empiezas a caer en cuenta, empiezas a conocer los personajes más, los empiezas a ver crecer, güey, porque es una de las cosas más interesantes de la novela, güey, que justamente podemos ver ese desarrollo y ese desapego, no solamente de las relaciones más cercanas que tienen los personajes, digo, por supuesto que estas relaciones crecen con ellos y hay algunas personas que los acompañan en la vida, pero hay abismos, güey, que se empiezan a hacer más hondos, güey, en sus personas, en los dos. Y justamente... Christine también, güey. Christine De hecho, también, creo perfectamente, bueno, están diseñados así también, pero creo que Christine y Annabelle son los perfectos complementos para estos personajes tan caóticos, güey. Porque en el caso de precisamente Annabelle, que es que la describe casi como si fuera un elfo, güey, de Señor de los Anillos, acá un ser que es imposible no enamorarte de ella, ya sea intelectual o físicamente, o como se te dé la chingada gana, pero sentir algo hacia ella. Como ella, sabiendo que es atractiva y todo con base también a lo que está leyendo, como también ella tarda tanto en caer en cuenta de que ciertas personas le invitan nada más para cierto tipo de cosas, o cómo nada más quieren obtener de algo ella y a la fregada. Y también lo menciona en una de las revistas que nos hacen los comentarios de las lecturas. Este tipo de mujeres son tan impactantes, tan diosas, tan inalcanzables, que terminan juntándose con puro pendejo. Y Exacto, normalmente tienen la maldición de que al estar con esa gente pendeja, la van a utilizar y las van a cambiar. Van a ser simplemente un trofeo para esas personas. Y también, pues precisamente cuando van al camping, bueno, no al camping, cuando van a esta casa de la mamá, güey, que está viviendo con este hippie supremo, que este pinche líder de culto Simón. raro, como mencionan que Annabelle ya estaba un poco en su punto con Michelle, aunque Michelle andaba muy retraído, y cómo la deja bailar sola, y termina con el güey mamadísimo, el hijo del novio de la mamá. Simón. Cómo pasa todo el verano ahí en el cerrón, cómo termina embarazada, cómo procede al aborto, y cómo a partir de ahí pues ya no sabemos nada más sabemos que regresa, como si nada, se separan sus caminos. Cuando ella regresa a su casa ya no está Michelle, porque ya se fue al internado donde va a entrar, y creo que nos mencionan que se va como un mes antes, ¿no? A vivir a este internado donde va a estudiar la carrera. Y ya no sabemos nada de Annabelle hasta que se vuelven a reencontrar de formas tan random en un viaje. Uh-huh. Y me gusta porque cuando Annabelle empieza a narrar su historia de todo este tiempo que estuvieron separados, de cómo ella lo amaba, vemos que su vida se fue a la fregada, bien duro. Hablamos de drogas, de bueno, como lo menciona el libro, libertinaje duro y puro, que Marqués de Sade estaría orgulloso, su consumo de cocaína, y cómo llegó a un punto donde tocó fondo, se dio cuenta de todo el desmadre que había a su alrededor y se redujo a estudiar para estar como bibliotecaria. Exacto, güey. Se me hizo chingón el hecho como de que, bueno, tienes el acceso al conocimiento ahí mismo, pero como su vida dio un giro de 180 grados, se fue totalmente opuesto, y cuando se reencuentran Michelle y Annabelle, como cierta parte de esa personalidad un poquito autodestructiva emerge de nuevo, pero en este caso no tanto en los excesos como alcohol, drogas, sino que su exceso es el propio Michelle. El desprecio de Michelle, o la no verbalización de su amor de Michelle, el hecho de que es como estar pidiendo el amor a un gato. Annabelle es el humano y Michelle es el gato, güey. Simona, güey. Quiere cargarlo, güey. Aunque el pinche gato la raspe, güey. La rasguñe. Sacarle el aire y que le dejen todo arañado. Sí, güey, me encantó que trajeras el hecho y las consecuencias en las acciones y en las elecciones de Annabelle, güey, y los personajes femeninos, porque no hay misericordia para nadie, güey, en este libro, güey. No nomás son nuestros personajes principales, güey. A todos, güey, en algún momento se los carga, güey. La chingada, güey. Y en el intro de este episodio, güey, mencionaba que Michel Houellebecq, güey, es visto hasta cierto punto como una especie de profeta, güey. Este cabrón tiene una extraña habilidad para, si bien no predecir, güey, sí que sus novelas sean publicadas justo en un momento crítico de la sociedad occidental hasta cierto punto, güey. En donde, por ejemplo, güey, no hay lugar para no hacer una alusión inmediata a las mismas, güey. Cuando se publica Plataforma, güey, recién pasaban los actos del 11 de septiembre, güey. En Plataforma hay un acto terrorista o islámico, güey. En Sumisión, güey, se publica la novela, güey, y pasa el acto terrorista en Charlie Hebdo, güey, donde unos miembros de musulmanes o islámicos, güey, atacan esta revista, güey, de satírica, güey, por hacer figuras de Mahoma. De Mahoma, güey. Cuando publica Serotonina, que de hecho fue parodiado, güey, también en Family Guy y en South Park, donde tienes al grupo de escritores que son
Son Sí, marmotas, güey, con los balones. Güey, y de hecho, a raíz de esto, un chingo de revistas, güey, en modo de solidaridad publican caricaturas, güey, de Mahoma para que sea prácticamente imposible ponerle más fatwas a más escritores, güey. Cuando publica Serotonina, güey, hace un par de años, güey, un poquito más, la crisis opioide, güey, estaba en su top, güey, digo, sigue estando en Estados Unidos, güey. Entonces, En Michelle dice, Canadá güey, también está duro la crisis, güey. sí, güey, Michelle dice, güey, que escribir es como cultivar parásitos, güey, en tu cerebro. Y parecería que estos parásitos dejan sus páginas y se alimentan de la vida real, güey. A mí no deja de fascinarme ese tempo que tiene este cabrón para justamente ser una especie de cronista en estos tiempos, güey. Y hablando un poquito más de otra gente que se dedica a esto, Cliff Lee Sargent, güey, de Better Than Food Book Reviews, güey, que nos gusta mucho, güey. Para mí es el mejor canal de crítica literaria en YouTube, güey. Lo peor del caso es que mucha basura. sale video y tenemos una deuda. Sale video, tenemos otra deuda. Sabemos que tenemos que comprarlo, güey. Sí. Menciona que este libro es una... Me encantó mucho cómo lo ve, güey. Me dice, este libro es una advertencia urgente para aquellos que nos sentamos esperando que algo pase en nuestras vidas, güey. Dice, es un recordatorio de que no tenemos absolutamente nada de tiempo, güey. Y al final, digo, de cuenta vemos personajes a los que le pasó prácticamente todo, pero si algo al final terminó pasándose, fue justamente su juventud, güey. Y al final, pues, ¿qué les queda, güey? Un sentimiento amargo, güey, de esos jóvenes, güey, que seguramente alguna vez tuvieron una luz y que no supieron cómo chingados llegaron donde terminaron, güey. Pero la diferencia es que uno de esos cabrones de alguna u otra forma trascendió, güey. Entonces, no sé qué reflexión tengas específicamente de este final del libro, porque hablamos al principio, güey, que te maman específico ese tipo de temas, güey. Yo sé que sí, güey. Entonces, no sé qué reflexión tengas, güey. Tengo algo aquí apuntado que se me hizo importante y se me estaba yendo. Con las personalidades de los personajes, güey. Con Michelle, creo que estamos ante una persona que aun y cuando ha sido exitosa en la vida, tiene prácticamente, no sé si todo lo que soñó, pero por lo menos académicamente y laboralmente sí, y es reconocido en cierto grado, pero que es muy antipático, güey, porque de hecho cuando inicia la novela que nos está mencionando que se va a tomar este año sabático para otro proyecto, cómo están narrando que es incómodo, el silencio en lo que apartan el pastel, descorchan la botella es incómodo y cualquier comentario puede romper esa frágil unión y se van todas a la fregada, güey, como cucarachas cuando levantas una piedra. Pues no, Michelle no deja de ser una persona fracasada, güey. Aún y cuando tiene éxito y es reconocido, no deja de ser una persona fracasada en cuanto a su vida privada, sus relaciones y su motivo para existir, que sabemos que no existe, güey, por lo redundante que se escuche. Y en el caso de Bruno, tenemos a una persona que es fracasada y que nunca ha tenido un solo éxito, güey. Ningún éxito. Nos lo narran intento de relación tras intento de relación. Lo que tiene que hacer, como cuando está en el camping, está viendo a niñas menores de edad, güey, cuando va en el metro, cómo se cubre con el maletín o con la carpeta. Sí, güey, con la carpeta. O, bueno, nunca ha tenido ni un solo éxito, o por lo menos no considero que nunca haya tenido un éxito, ni siquiera bajo sus propios términos, güey. O sea, es una persona que de a tiro no ha hecho nada en su vida, güey. O bueno, también quién sabe, chance su greatest hit o su punto más álgido es ese momento precisamente que ya había mencionado cuando van a visitar a su jefa moribunda, güey, y se da el gusto de por fin mandarla a chingar a su madre, güey. O sea, mandar a todos, a la comuna de locos con los que está, mandar a la jefita, mandar al hermano, mandar a los padres, al sepulturero, al panadero, al vecino, a todos, güey. O sea, agarra parejo. Y es chistoso, güey, porque estamos hablando de cómo son diametralmente opuestos, pero como al mismo tiempo son complementos de un mismo ente, güey. Me imagino a Welbeck con Michelle de un lado y a Bruno de otro. Y en vez de que sean un ángel y un diablo, son este mismo güey, pero en serio y en degenerado, güey. Son como dos cabezas de The Thing, güey, así, güey. Ándale. O en este caso como el dragón de la última de Godzilla, güey, que una de las cabezas es la tonta. No Bruno mames. es la cabeza tonta. Sí, no, güey. El King Ghidorah, güey. Ándale. Se me andaba yendo. Volviendo a ese final. Me gusta cómo precisamente empieza a narrar que, o sea, llegado a cierto punto, la humanidad va a ser sustituida y cuando logran clonar a la primera persona con prácticamente genéticamente perfecta, cómo progresivamente estas nuevas versiones del ser humano mejoradas, más puras en ese sentido, digamos, genéticamente, van desplazando a la humanidad y cómo en estos casos nos plantea una visión totalmente opuesta a lo que nos tienen acostumbrados las películas y la literatura, güey. En un caso, en otro autor, en otro
escritor, director, lo que tú quieras. La dinámica sería, nace una nueva especie, una nueva variante que nos va a suplantar. Tenemos el tiempo contado. ¿Qué hacemos? Como pinches cavernícolas, vamos a matarlos, a quemarlos, aunque son nuestras creaciones, y vamos a hacer que prevalezca la humanidad. Vamos a hacer a la humanidad grande otra vez. En el caso, y vamos a hacer un desmadre. O sea, va a ser Guerra Mundial Z, va a ser exterminio, va a ser el Día de los Muertos, va a ser zombies a morir, aun y cuando tú los creaste. En el caso de Welbeck es curioso porque es pacifista todo el asunto, güey. O sea, la humanidad llega a un punto donde acepta su destino. O sea, se resignan, saben que no hay forma de hacer que esto cambie porque ya llegaron, ya están aquí y nos van a reemplazar. Son el reemplazo ideal. Es la sucesión, es la evolución del ser humano. Y ¿qué es lo que hacen? Simplemente se juntan las religiones, dejan de haber conflictos entre ellos. La humanidad original se une, lo que no hizo la canción de Imagine, o esas de los Beatles. Lo que no hizo Gal Gadot, güey. Ándale, güey. Se unen y ya, güey, simplemente se están esperando que les llegue la hora que mueran todos los humanos originales, entre comillas, para legar la Tierra a esta nueva versión, güey. Y todo esto gracias a un descubrimiento que hace Michelle al estudiar Cabrón, que güey. si quitamos, digamos, el sexo como tal de la reproducción, cómo las variaciones, las mutaciones las pueden eliminar, cómo las pueden tener todas controladas. Y que lo chistoso, y como menciona al principio del libro, él nada más es el precursor. Porque un fan suyo, alguien que ama su obra, es quien termina divulgando esto. Tal vez no es el que da las ideas, pero es el emisor que necesitaban. Y dicen que es un gran RP, ¿no? Ándale, así como tal cual, güey. Es aquel que convence a la gente de que se unan a la peda, güey, y que paguen 1,000 varos por una botella de 50 pesos. Por una de oso negro, güey. Sí, a mí me mama que esa raza nueva puede sentir placer en todas las partes de su cuerpo, güey. Es una fantástica analogía de la imposibilidad de estos cabrones, güey. De alguna otra forma, güey. Uno, el líbido de Michelle inexistente, y el otro cabrón que simplemente no puede llegar a una plenitud en la que esta satisfacción sexual se una a una satisfacción emocional, güey, a una especie de condición en donde puede existir una relación coercitiva con alguien más, güey. Sí lo logra con Christine, pero es muy efímero. No, esa madre era caótica. Esa madre no venía del amor, güey. Venía de otros pedos, güey, bien locos, güey. Pero sí, me encanta también que estos seres nuevos, güey, estos humanos 2.0, a cierto punto, tienen esta noción de ya en el por momento sentirse dioses, güey. 3.0 más 1.0. Uf. Para los que escucharon el episodio anterior ya saben de qué hablamos. Y pues, viejo, venimos sobrepasando un poquito nuestra línea de los 40 minutos. No sé si quieras agregar algo más acerca de esta fabulosa lectura de las partículas elementales. 2 cosas, güey. Date. ¿El libro me gustó? Sí, se me gustó. ¿Lo volvería a leer? Sí, lo volvería a leer, güey. A un plazo cercano, no. Yo creo que lo leería dentro de unos cuantos años, güey, para poderlo dejar descansar y tener una perspectiva totalmente nueva o complementaria de... También aprovechando para haber leído más de la obra de Welbeck. ¿Lo recomendaría? Creo que no. ¿Por qué? Porque tendríamos que... por lo menos yo para recomendar este libro, tendría que encontrar una persona que creo que tiene más o menos los gustos afines, o que comparto yo en cierto grado también, para decir, ¿sabes qué? Esta persona no me va a aventar el libro en la cara cuando lo termine de leer o cuando vaya a las primeras 100 páginas, por mucho lo que narra. Tendría que ser muy selecto, sí, a quién recomendárselo. Pero, al mismo tiempo, como ya mencioné, su misión me llama muchísimo más la atención, por lo menos en cuanto a las hipnosis. Y espero mucho de ese libro en ese sentido. Espero que me guste más de lo que me gustó Partículas Elementales, que ya... Decir eso es mucho, porque Partículas Elementales me gustó bastante, me gustó mucho. No es perfecto, pero es una lectura que la disfruté mucho. Lo leí relativamente rápido, relativamente entre comillas también para mis estándares. Lo leí a una buena velocidad, lo disfruté mucho. Y aquí hay un punto importante. Te quería preguntar, güey, ¿consideras que este libro podría ser llevado al cine o existir como serie? Si sí o si no, ¿quién sería capaz de llevarlo de dirigir esta adaptación? Y que bueno, aunque como están las cosas actualmente, yo creo que al primer intento de borrador, güey, cancelan a todos los involucrados, güey. De hecho, en mi caso, y quitando los aspectos de sensibilidades extremas de esta actualidad, güey, creo que sí sería un tanto difícil
adaptarlo, sobre todo porque sería algo medio enfadoso, por lo menos al llevarlo a la pantalla por el tipo de narración que tiene. Creo que es una historia que vive muy bien en su formato, está ideado totalmente para ser en libro y no lo vería trasladado a serie o a película. Sin embargo, volviendo a su misión, creo que su misión sí es algo que podríamos ver en película porque ya muchas películas o series han tocado ese tema de cierta forma, por lo menos hablando desde la hipnosis. Bueno, primero creo que estoy de acuerdo. Para recomendar las partículas elementales hay que quizás saber bien a quién se lo estamos recomendando porque sí, güey, digo, estamos bastante habituados a que cuando recomendamos un libro o una película, digo, no mames, nomás es gente sufrir y esta gente que no logra nada y no sé qué, es como Como que con no Crash. mames, loco, chinga tu madre, güey. En tu pregunta, güey, hay una película, güey, de las partículas elementales, güey, y está bien pinche culera, güey, Ah, culerísima, cabrón. güey. Entonces, la neta, realmente creo que es un libro que vive y puede ser leído y disfrutado perfectamente en su formato, güey. ¿Quién podría dirigir algo así? Seguramente el papá del hijo, güey, ¿no? El papá del hijo podría dirigir algo así, sería bastante interesante, güey. No sé qué director actualmente, quizá es bueno, una buena reflexión, dejándolo de tarea, güey. Pero digo, y ahorita que mencionas esto de las películas, güey, quiero recomendar que Michel Houellebecq, además de director, porque ha dirigido varias cosillas por ahí, el cabrón, también ha aparecido en varias películas. Hay una película donde lo secuestran, güey. O sea, está ambientada en el mundo real, güey. Y lo secuestran unos fanáticos, güey. Empiezan a cotorrearlo, güey. Y lo empiezan a poner pedo, güey. Y a que saque todos sus pinches mames que tiene en la jeta, güey. Y ha estado ¿Con quién en varias haríamos eso, movies, güey? güey. No mames, güey. ¿Con quién no, güey? Yo creo que lo haríamos programa semanal también, güey. Para traer raza, güey. Pero, oye, yo quiero cerrar diciendo que muchos autores, güey, ganan renombre una vez muertos, pasadas décadas, siglos incluso, porque estaban muy adelantados a su tiempo. Y Houellebecq, por su parte, parece apuntar a la diana justamente por estar en el momento necesario y recordando todos esos motes que mencionamos al inicio, los buenos y los malos. Al final, la literatura de Houellebecq pareciese ser un ejercicio de compasión, güey. Que es lo chistoso, güey, a pesar de que es muy pesimista, es muy optimista dentro de su rama, güey. Como esto de precisamente este final donde la humanidad original se queda tranquila, güey, aceptan su destino y saben que van a ser reemplazados por los que ya están, pero en cantidad van a ser Cabrón. borrados de la historia. Y están contentos con eso relativamente, o bueno, contentos entre comillas. Es muy, muy chistoso eso, güey. Realmente es muy curioso cómo llega ese balance de soy muy pesimista en mi persona, tengo personajes muy pesimistas, muy sufridos, pero hay que dar un poquito de esperanza al final. Una esperanza bien jodida, pero esperanza a fin y al cabo. Exactamente, sí, digo, porque, digo, regresamos a esos modes que le ha puesto. Sí, sin duda, güey. Miguel Houellebecq tiene algo de misántropo, sin embargo, es un rockstar, güey, que tiene que estar en el centro del escenario, güey. Es islamófobo hasta cierto punto, güey, pero el cabrón, digamos que vive, güey, o hasta cierto punto se nutre de eso en su literatura, es homofóbico y sin embargo el cabrón vive enamorado y se acaba de casar hace poquito, güey, y dice que no, que una de sus dichas más grandes, güey, es haber conocido a esta mujer con la que vive, güey. Y misógino, güey, también, güey. Entonces, es una gran contradicción este cabrón, güey. Es una gran contradicción, pero quiero decir que, digo, soy bastante dichoso de que siga escribiendo. Y pues esperamos que todavía nos siga trayendo más y más novelas, güey. Y Trabajando. trabajando. Digo, no podía faltar, güey, la pinche mala pronunciación, güey. Aquí sale Pero el clip, bueno, güey. güey. Ese va a ser el clip, güey. Con esto terminamos otro episodio de Para Dormir Después Podcast. Escucharon Cultivando Parásitos. Recuerden que si les gustó este show, les agradeceremos muchos comentarios y que nos califiquen con 5 estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita. Y así este programa se vuelva visible, llegue a más personas y nos incentive a mejorar semana con semana, pero sobre todo les agradeceríamos que lo compartieran con un amigo, una amiga o un amigue. Un amigo, un amigo, una amiga que parezca un ser de piedra, pero que por dentro saben que solo necesita amor. O por qué no, alguien que crean que va a disfrutar tanto este show como nosotros disfrutamos aplastarnos para hacerlo. Pueden seguirme en Twitter para temas off topic y mentadas de madre en @zaratestra. Y a ti, estimado. Volvemos al mismo, güey. Ramiro ALV RM94. Y lo mismo, mentadas de madres, retweets, la fregada, güey. Y no sé, güey. Creo que será, güey, que acaso Houellebecq es más certero que los propios Simpsons. Ay, se dan, güey. Habrá que hacer una comparación, güey. Me encanta tu suspiro de siempre de que...
Arroba no sé qué, güey. Pues bueno, escucharon a Ramiro Dorado y Miguel Zárate. Tengan la bondad de amar. Hasta la próxima. Al rato.